¿Sabías que más de 120.000 músicos de todo el mundo han fallecido sin revelar nunca a quién amaban realmente? Desde cartas de amor perdidas y roadies desaparecidos hasta extraños accidentes y silencios repentinos. Aquí tienes 20 estrellas del heavy metal que ocultaron su homosexualidad hasta su muerte. Randy Rhoads. Randy Rhoads fue uno de los guitarristas más talentosos de su época. Mezcló la música clásica con el heavy metal de una forma que nadie había hecho antes. En el escenario, parecía poderoso e intrépido, pero detrás de las luces y el ruido, Randy era una persona muy reservada. No hablaba mucho de su vida fuera del escenario, y las personas cercanas a él decían que le gustaba estar solo. Algunos miembros del equipo de gira murmuraban que Randy tenía una relación larga y discreta con un hombre que trabajaba como roadie para la banda de Ozzy Osbourne. Este hombre siempre estaba cerca, pero nunca hablaba mucho. Tras la trágica muerte de Randy en un accidente aéreo, ese hombre desapareció. Nadie sabe dónde fue, y nadie lo ha visto desde entonces. Eso suscitó muchas preguntas. Algunos fans creen que el accidente no fue solo un terrible accidente. Dicen que Randy había aceptado hacer una entrevista con una importante revista de guitarra, y en esa entrevista iba a hablar de algo muy personal. Algunos afirman que quería revelar por fin que estaba enamorado de un hombre. Pero antes de que pudiera hacerlo, el accidente aéreo lo acabó todo. Hay quien dice que la coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. ¿Por qué ocurrió el accidente justo cuando Randy estaba listo para hablar? ¿Por qué desapareció su pareja sin dejar rastro? ¿Por qué nadie del mundo de la música ha dicho nada al respecto? Estas preguntas llevan años sin respuesta. Otros en la industria insinuaron que la gente no quería que Randy hablara. Algunos managers y productores podrían haber pensado que su verdad dañaría la imagen que habían construido para él. En una época en la que el mundo del metal giraba en torno a tipos duros y música ruidosa, ser honesto sobre el amor podría haber cambiado la forma en que la gente lo veía. Quizás algunos no querían eso. Quizás querían que se callara para siempre. Cliff Burton. Cliff Burton no era como la mayoría de las estrellas del metal. No gritaba para llamar la atención, ni intentaba parecer duro. Era tranquilo, reflexivo, y tenía ideas profundas. Aportó a Metallica un sonido diferente, con sentimiento y significado. Su forma de tocar el bajo no solo marcaba el ritmo, sino que contaba historias. Pero Cliff tenía más que decir que solo música. Algunos dicen que había una parte de él que nunca compartió con sus fans, y que tal vez, solo tal vez, estaba planeando hablar antes de su repentina muerte. Durante una gira por Europa, Cliff murió en un horrible accidente de autobús. Pero, ¿y si no fue solo mala suerte? Algunas personas cercanas a la banda han dicho que Cliff les contó algo importante a algunos de sus compañeros durante esa gira. Algo personal. Dicen que confiaba en ellos lo suficiente como para compartir que era gay. Era algo muy importante en el mundo del metal en aquella época. Pero Cliff estaba preparado. Estaba trabajando en un proyecto en solitario y la gente cree que iba a abrirse por completo. Entonces ocurrió el accidente. El autobús volcó en mitad de la noche. Cliff salió despedido y murió aplastado. Los fans quedaron conmocionados. La banda estaba destrozada. Pero poco después, alguien encontró una maleta rota. Dentro había una carta. No era una carta cualquiera, sino una que muchos afirman que escribió el propio Cliff. Algunas personas que afirman haberla visto dicen que hablaba de su vida y de quién era realmente. Pero la carta nunca se hizo pública. Se ocultó. Algunos dicen que fue destruida. El momento en que ocurrió el accidente hizo sospechar a la gente. ¿Por qué ocurrió justo cuando Cliff estaba planeando un gran cambio en su vida y en su carrera? ¿Por qué desapareció la carta? ¿Por qué nadie habló nunca de lo que podría decir? Algunos creen que Cliff estaba siendo vigilado, que alguien no quería que se sincerara. Querían al bajista fuerte y callado, no al ser humano completo. Chuck Schuldiner. Chuck Schuldiner no tenía miedo de tocar fuerte, rápido y duro. Ayudó a dar forma al sonido del death metal, haciéndolo más pesado e intenso que nunca. Pero, a diferencia de otros en la escena, Chuck no actuaba como un matón o un tipo duro falso. Cantaba sobre el dolor real, el miedo real, la vida real. Mostraba sentimientos que muchos otros ocultaban, y eso ponía nerviosas a algunas personas, porque Chuck era mucho más que riffs pesados y voces gritonas. La gente que conocía a Chuck dice que era diferente en privado. Era amable.
de voz suave y muy cuidadoso con las personas en las que confiaba. Algunos de sus allegados creen que tenía una relación a distancia con otro músico. Dicen que encontró consuelo en alguien que realmente lo entendía. Chuck empezó a componer nueva música, canciones que contaban una historia más profunda, canciones sobre el amor y la verdad. Pero esas canciones nunca llegaron al público. Entonces Chuck enfermó. El cáncer se extendió rápidamente. Intentó luchar contra él, pero el mundo de la música a su alrededor cambió. De repente, dejaron de hacerle entrevistas. La promoción de su trabajo se detuvo. Los fans estaban confundidos. ¿Qué había pasado con las nuevas canciones? ¿Por qué la discográfica había dejado de hablar de él? Se cree que algunos miembros de la discográfica tenían miedo. Pensaban que si las nuevas canciones de Chuck hablaban de su homosexualidad, las ventas se verían afectadas. Algunas fuentes internas afirman que ordenaron un bloqueo informativo. Eso significaba que no habría más historias, no habría más canciones, nada que pudiera cambiar la imagen que habían creado de él. Chuck murió sin que se escucharan muchas de sus últimas obras. Si eso es cierto, es más que injusto, es cruel. Chuck merecía decir su verdad. Se lo había ganado. Había construido un legado. Y entonces, tal vez, le quitaron la voz, solo porque no encajaba en la imagen que querían vender. Layne Staley. Layne Staley tenía una voz única. Era cruda, rota y llena de dolor. Cantaba como si cada palabra le doliera. Sus fans dicen que su música parecía salir de lo más profundo de su alma. Pero quizá ese alma escondía algo que nadie podía ver. Layne no solo luchaba contra las drogas y la tristeza. Algunos dicen que luchaba por ser él mismo en un mundo que no lo aceptaba. Detrás de sus ojos tristes y su pelo largo, Layne llevaba una vida tranquila. La gente que lo rodeaba dice que tenía relaciones secretas, relaciones con hombres, pero los que lo representaban no querían que se supiera la verdad. Querían que los fans creyeran otra historia, una historia de estrella de rock. Un genio heterosexual, salvaje y atormentado, pero no demasiado real. Controlaban lo que se veía, controlaban lo que se decía. Layne tenía cuadernos llenos de letras. No solo música, sino también sentimientos, pensamientos, su verdadero yo. Después de su muerte, uno de esos cuadernos desapareció. Algunos dicen que fue quemado, perdido para siempre. ¿Qué decía? Quizás nunca lo sepamos. Layne se aisló cada vez más. Se alejó de la gente. ¿Fue por las drogas? ¿Por el desamor? ¿O porque sentía que no tenía voz? Algunos creen que Layne se vio obligado a borrar su identidad, poco a poco, hasta que no quedó nada. 5. Peter Steele. Peter Steele parecía un gigante sobre el escenario. Músculos, pelo largo, voz grave. Era todo lo que el mundo esperaba de un dios del metal. Pero detrás de las luces del escenario, las cosas podían ser muy diferentes. La imagen de Peter era fuerte, incluso sexual. Posaba para revistas. Bromeaba diciendo que era demasiado hombre para un solo mundo. Pero quizá eso era solo una actuación, un muro, una máscara, una persona que trabajó con él, un técnico que se encargaba de los teclados. Escribió una vez en internet que él y Peter eran más que amigos. Pero esa entrada del blog desapareció rápidamente. La borraron, y nadie más volvió a hablar de ello. Aún así, los fans empezaron a preguntarse cosas. Las letras de Peter parecían decir más de lo que la gente había notado antes. Canciones como I Don't Wanna Be Me cobraron un nuevo significado. ¿Estaba tratando de decir que no quería seguir fingiendo? Peter a menudo parecía incómodo en las entrevistas. Hacía bromas extrañas. Cambiaba de tema. ¿Estaba ocultando algo a plena vista? La gente que lo rodeaba decía que vivía con miedo. Miedo a que lo descubrieran. Miedo a perder fans. Miedo a que la discográfica lo despidiera. Se había construido una imagen fuerte, pero tal vez era demasiado pesada de llevar. Jeff Hanneman. Jeff Hanneman era uno de los nombres más sonados del thrash metal. Su forma de tocar la guitarra hizo famoso a Slayer. Su música era rápida, furiosa y llena de energía. Pero tras su muerte, la gente empezó a hacerse preguntas. ¿Ocultaba Jeff algo mucho más grande de lo que los fans jamás imaginaron? Un día, apareció una carta anónima. Se decía que estaba escrita por alguien que había trabajado en las giras de Slayer. Esta persona afirmaba que Jeff tenía un novio desde hacía mucho tiempo que trabajaba como tatuador.
Nadie sabe con certeza si esta carta era real, pero hizo que la gente se preguntara: ¿podría el duro y poderoso Hahnemann haber llevado realmente una vida secreta? Y si era así, ¿por qué lo ocultaba? Los fans empezaron a ver sus canciones de otra manera. Se pensaba que una de ellas, Dead Skin Mask, trataba sobre un criminal. Pero ahora la gente dice que tenía mensajes ocultos. Dicen que la letra trata en realidad sobre el miedo a ser descubierto, el miedo a no ser aceptado, el miedo a vivir de una manera en el escenario y de otra en la intimidad. Suena descabellado, pero te hace pensar: ¿y si la música siempre hubiera dicho la verdad? Jeff murió después de que una picadura de araña le provocara una terrible infección. Esa fue la versión oficial, pero algunas personas creen que fue algo más. Creen que su salud ya estaba deteriorada y que la banda utilizó la picadura de araña como tapadera, una forma de evitar que el público hiciera preguntas más profundas. ¿Por qué harían eso? Quizás pensaron que el mundo no estaba preparado, o quizás solo querían proteger su imagen. Incluso después de su muerte, la verdad siguió oculta. A Mia Zapata. Mia Zapata era fuerte. Tenía una voz potente y una presencia escénica arrolladora. La gente la conocía por el punk, pero también formaba parte del mundo de la música heavy de Seattle. Cantaba sobre la vida real, sobre el dolor y la fuerza. Pero había algo que nunca contó al público. Algunos dicen ahora que Mia mantenía una relación tranquila y amorosa con otra mujer, una cantante famosa, alguien de quien todavía se habla. Pero en aquella época las cosas eran diferentes. Ser gay en el mundo del rock no era fácil. Podías perder fans, respeto e incluso tu seguridad. ¿Ocultó Mia su amor para proteger su carrera? ¿O lo ocultó para seguir viva? Antes de su muerte, estaba trabajando en una gran entrevista para una revista. Estaba lista para abrirse, para decir la verdad. No solo sobre su música, sino sobre quién era realmente. Esa entrevista nunca se publicó. Mia fue eliminada antes de que saliera a la luz. El hombre que lo hizo fue capturado años más tarde, pero algunas personas piensan que la historia no ha terminado. Creen que su crimen fue planeado, no aleatorio. Algunos piensan que la gente del mundo de la música sabía lo que ella iba a decir, y tenían miedo de lo que eso significaría. El mundo de la música elogió a Mia después de su muerte. Dijeron que era valiente, diferente, inolvidable. Pero no hablaron del amor que nunca pudo mostrar, el amor que tuvo que permanecer oculto. Paul Baloff. Paul Baloff era ruidoso, salvaje y lleno de energía. Irrumpió en la escena del thrash metal como una tormenta. A la gente le encantaban sus espectáculos salvajes, su voz, su energía. Pero, ¿y si esa imagen salvaje era solo una máscara? Algunas personas dicen que Paul tenía un novio desde hacía mucho tiempo, alguien a quien él llamaba compañero de piso. Era una palabra que se usaba mucho en aquella época cuando la gente no quería decir la verdad. Algunos miembros del equipo de la banda se dieron cuenta. Decían que los dos eran muy cercanos, que no parecían solo amigos. En aquella época, ser abiertamente gay en el mundo del metal podía arruinar tu carrera. La gente no hablaba de ello. Algunos tenían miedo, otros se avergonzaban y muchos simplemente guardaban silencio. Paul guardó el secreto. Era el chico salvaje, el fiestero. Se suponía que todo en él era caos, no amor. Pero detrás de la música a todo volumen, ¿era otra persona? Antes de morir de un derrame cerebral, se decía que Paul estaba trabajando en un álbum en solitario. Las personas cercanas a él dicen que era diferente. Las letras eran personales, profundas, incluso suaves en algunos momentos. Algunos dicen que iba a tratar sobre cosas reales, la identidad, el ocultamiento, el amor. Pero después de su muerte, esas canciones nunca se encontraron. O tal vez fueron ocultadas. ¿Quién las tomó? ¿Por qué? Algunas personas piensan que la banda o alguien más no quería que esas canciones se publicaran. Quizás eran demasiado sinceras. Quizás mostraban un lado de Paul para el que el mundo no estaba preparado. Mike Starr. Mike Starr tocaba el bajo en una de las bandas más emotivas y crudas de los años 90. Alice in Chains era oscura, pesada y llena de dolor. Tras la muerte de Layne Staley, Mike se derrumbó. Se culpaba a sí mismo, pero algunos dicen que su dolor era aún más profundo. ¿Y si Mike y Layne no eran solo amigos? ¿Y si se amaban? Hay un momento en televisión que los fans no dejan de ver. Mike estaba en un programa sobre la adicción. Habló de Layne y casi se derrumba. Parecía un hombre aplastado por algo más que el dolor. Parecía alguien que guardaba un secreto.
Los fans ahora dicen que era el dolor de ocultar un amor verdadero, un amor que no tenía cabida en el mundo en el que vivían. Mike luchó contra las drogas, contra la culpa, contra el silencio. Su vida empeoró, en lugar de mejorar. ¿Fue solo por perder a un amigo? ¿O fue por no poder decir nunca la verdad? Las personas cercanas a él dicen que era diferente después de la muerte de Lane. No solo estaba triste, sino perdido. ¿Y si se hubieran amado y nunca hubieran podido decirlo en voz alta? ¿Y si el mundo les hubiera quitado la oportunidad de ser felices, solo por miedo? Cuando Mike murió, la gente dijo que estaba destrozado por la adicción, pero quizá eso no era lo único. Quizá estaba destrozado por la mentira con la que tenía que vivir cada día. Jill Janos. Jill Janos era atrevida, ruidosa y diferente. Destacaba en un mundo mayoritariamente masculino, cantaba con fuerza, pero incluso alguien tan fuerte como Jill tenía cosas que no compartía. Las personas cercanas a ella dicen que tenía una relación con una mujer que trabajaba en su equipo musical. Estuvieron enamoradas durante años, pero nunca lo hicieron público. Jill tenía grandes planes. Estaba escribiendo un álbum que hablaría sobre el amor, el dolor y la verdad. Quería salir del armario a través de la música. Quería que sus fans la conocieran tal y como era. Pero ese álbum nunca salió a la luz. La gente dice que a su representante no le gustaba. Decían que era demasiado arriesgado. Querían que cantara, no que hablara. Le dijeron que lo mantuviera en secreto. Jill luchaba contra problemas de salud mental. Libró muchas batallas en privado. ¿Ocultar su verdad era una de ellas? Algunos creen que sí. Piensan que su silencio no fue una elección. Fue forzado. Tras su muerte, una cosa quedó clara. Faltaba su última música. Las últimas canciones que escribió nunca se publicaron. Algunos dicen que eran demasiado sinceras, demasiado crudas, demasiado reales. Kevin DuBrow. Kevin DuBrow tenía la voz más potente de la sala y un pelo que podía parar el tráfico. Pero detrás de los grandes espectáculos y la energía salvaje era alguien muy diferente. Las personas que trabajaban con él decían que, mientras los demás perseguían a las groupies y bebían en exceso, Kevin solía quedarse solo. Algunos decían que no le gustaba todo ese ruido cuando se apagaban las luces. Otros decían que ocultaba algo importante, algo que nunca le permitieron decir en voz alta. Un antiguo trabajador de la discográfica que pidió permanecer en el anonimato dijo que Kevin estaba con un asistente masculino durante la época en que Quiet Riot estaba en la cima. Pero esto no era algo que pudiera compartir. El mundo de la música, en aquella época, no estaba preparado para escuchar que alguien como Kevin pudiera amar a un hombre. Su discográfica quería que fuera la estrella de rock ruidosa, salvaje y mujeriego. Esa era la imagen que vendían. No querían nada más. Si hubiera dicho la verdad, podrían haberlo despedido. Kevin no hablaba de su vida amorosa. Nunca. Ese silencio era muy elocuente para algunas personas. Sus canciones estaban llenas de gritos y fuerza, pero ninguna hablaba del amor verdadero. Era extraño. Sus amigos dicen ahora que parecía cansado al final. Dicen que estaba triste. Dicen que empezó a consumir más drogas. Cuando murió de una sobredosis de cocaína, las noticias dijeron que fue por sus malas decisiones. Pero otros piensan que no se trataba solo de las drogas. Algunos dicen que alguien lo amenazó, que tenía miedo de que se supiera la verdad, que tal vez ya no quería vivir con ese miedo. Hubo rumores de chantaje. Se decía que alguien lo había descubierto y quería dinero. Otros dicen que Kevin estaba escribiendo algo personal en su cuaderno antes de morir, algo que nunca llegó a terminar. Ese cuaderno nunca se encontró. David Gold. La música de David Gold era triste, profunda y llena de dolor. Todas las canciones que escribía parecían llevar un gran peso en el corazón. Cantaba sobre la pérdida, los cielos oscuros y las noches frías. Pero ahora algunos creen que esas letras no eran solo historias. Eran fragmentos de su vida, pequeños gritos de ayuda que la mayoría de la gente no escuchó hasta que fue demasiado tarde. Los seguidores de su banda, Woods of Ypres, recuerdan cómo evitaba las preguntas sobre su vida personal. No compartía mucho. Dejaba que la música hablara por él. Tras su accidente de coche, los fans volvieron a las letras de sus canciones y empezaron a leerlas de otra manera. El dolor parecía más real. La tristeza no era solo parte de su estilo, sino que podría haber sido la verdad. Se rumorea que David había estado enamorado de otro músico, un amor silencioso y oculto.
Se decía que los dos eran muy amigos mientras trabajaban en la música, pero algo pasó. Quizás una pelea, o quizás el miedo. La gente dice que David terminó la relación y eso lo destrozó. Murió mientras conducía a gran velocidad. Algunos dicen que perdió el control, otros piensan que no le importaba. Esa noche no solo estaba al volante, sino que llevaba demasiado dolor. ¿Y si la ruptura le empujó a correr riesgos? ¿Y si la tristeza le hizo dejar de preocuparse por la vida? Hay rumores aún más oscuros que dicen que alguien quería silenciar a David, que su nuevo álbum, Grey Skies and Electric Light, iba a revelar demasiado. Algunas de las canciones estaban llenas de pistas, sobre sentirse atrapado, sobre un amor que no se puede nombrar, sobre vivir una mentira. Algunas letras fueron eliminadas antes del lanzamiento. Los fans se dieron cuenta. Personas cercanas a la banda dijeron que les habían pedido que no hablaran de los planes de David. Una canción nunca se publicó. Nadie sabe por qué. Alea Stanbridge. Alea Stanbridge no gritaba para que la escucharan. Su música era suave, intensa y llena de sentimiento. Su voz sonaba como el viento en un bosque oscuro. Era hermosa, pero también estaba llena de un dolor silencioso. Cantaba sobre la vida, la muerte y las sombras. Pero algunas personas piensan que su verdadera historia era más profunda que sus letras. Trabajó con muchas bandas del mundo del doom y el gothic metal. Sus canciones parecían historias, y los fans podían sentir que había algo oculto entre las líneas. No hablaba mucho de su vida personal, pero algunos dicen que tenía un amor secreto con una mujer de otra banda de Escandinavia. Dicen que no era solo una historia de amor, era un amor real y profundo, uno que quería compartir en su música. Las personas cercanas a ella decían que el próximo álbum de Trees of Eternity trataría sobre dos mujeres enamoradas, atrapadas en mundos diferentes. Una fantasía, pero llena de verdad. Alea enfermó rápidamente. Cáncer. Falleció antes de que el álbum estuviera terminado. Fue un shock para todos. Pero hay quien no cree que fuera solo el cáncer lo que le arrebató la voz. Algunos dicen que la discográfica no quería que el álbum saliera tal y como ella lo había planeado. Otros dicen que se eliminaron o cambiaron algunas canciones. Los fans creen que una de las canciones tenía una letra que decía la verdad. Esa canción nunca se publicó. Sus amigos notaron que partes de sus letras habían desaparecido, que sus archivos antiguos estaban bloqueados o habían desaparecido. Su pareja guardó silencio. Quizás estaba asustada. Quizás la habían advertido. Quizás le dolía demasiado como para hablar. ¿Alea era solo una cantante que murió demasiado pronto? ¿O la silenciaron antes de que pudiera contar una historia demasiado atrevida para el mundo en el que vivía? Su voz aún resuena, sus fans aún la escuchan, y algunos aún buscan esa canción perdida. Paul Gray. Paul Gray llevaba una máscara en el escenario, pero quizá la más grande era la que llevaba en la vida real. Slipknot era ruidoso, salvaje y aterrador para muchos. Pero Paul era tranquilo cuando la música se detenía. No se divertía tanto como los demás. A menudo se quedaba solo. Los fans pensaban que era tímido, pero quizá ocultaba algo más. Alguien que trabajó en la gira dijo que Paul habló una vez de un hombre al que amaba. No era solo un amigo, era su pareja, pero Paul dijo que nunca podría contárselo a nadie. Tenía miedo de lo que pudieran decir la banda o los fans. Slipknot tenía una imagen oscura y dura. Una historia de amor como esa no encajaba. La música de Paul estaba llena de dolor. Las líneas de bajo eran pesadas. Sus letras, cuando las escribía, transmitían tristeza. Ahora, los fans se preguntan si esas canciones eran algo más que música. ¿Estaba Paul gritando sin palabras? Cuando murió de una sobredosis, conmocionó al mundo del metal. Pero aún más extraño fue lo rápido que actuó el equipo de la banda. Se llevaron sus cuadernos, sus letras y sus cosas antes de que la familia tuviera oportunidad de hacerlo. Nunca se encontró un cuaderno. Se dice que contenía escritos personales, quizá cosas que Paul nunca dijo en voz alta. ¿Por qué se escondió ese cuaderno? ¿Qué decía? ¿Qué intentaba escribir Paul antes de morir? Las personas cercanas a él dicen que estaba cansado. Llevaba una carga demasiado pesada. Se sentía atrapado. Algunos dicen que empezó a consumir sustancias no solo por diversión, sino para no sentir nada, para dejar de sentir el dolor de esconderse, de no poder vivir libremente. Ralph Santoya. Ralph Santoya era conocido por tocar riffs de guitarra rápidos y feroces.
Tocó con algunas de las bandas más duras del death metal. Pero fuera del escenario, Ralph era reflexivo y tranquilo. No actuaba como los ruidosos rockeros que lo rodeaban. Leía libros, hablaba con suavidad y mantenía su vida en privado. Las personas cercanas a él dicen que tenía una lucha personal, de la que nunca hablaba en público. Había rumores sobre un hombre al que había amado, otro guitarrista de la escena de Florida. Trabajaron juntos, rieron y tal vez incluso soñaron con componer música como equipo. Pero nunca se confirmó nada. Ralph cambiaba constantemente de banda, Dayside, Obituary y otras. En aquel momento parecía normal, pero ahora algunos dicen que se marchó por motivos que no tenían nada que ver con la música. Algunos dicen que los miembros de la banda se enteraron, que eso provocó peleas, que Ralph no podía ser sincero y seguir en las bandas que amaba. Nunca escribió canciones de amor. Se mantuvo alejado de las letras que mostraban sentimientos. Pero en sus últimos años, estaba trabajando en un EP en solitario. Le decía a la gente que sería diferente, personal, profundo. Entonces, de repente, murió de un ataque al corazón a los 51 años. Gar Samuelson. Gar Samuelson no solo tocaba la batería, sino que cambió el sonido de la batería en el metal. Mezcló el jazz con el estilo pesado y duro de los primeros Megadeth. En el escenario, derrochaba energía y talento. Pero, una vez que la música se detenía, Gar se volvía callado, incluso frío. Las personas cercanas a él decían que nunca llevaba novias, nunca hablaba de amor y no salía de fiesta como los demás. Se mantenía en las sombras. Los fans asumían que era tímido o que quizá consumía demasiadas drogas. Pero siempre había pequeños indicios de que algo más estaba pasando. En una antigua publicación en Internet, un hombre que decía ser ingeniero de sonido afirmó que Gar había mantenido una larga relación secreta con un técnico de iluminación durante la época de Peace Sells. Esa publicación desapareció hace años, pero el rumor se mantuvo. Gar fue despedido de Megadeth y todo el mundo dijo que fue por las drogas, pero algunas personas murmuraban sobre otra razón, una que nadie quería decir en voz alta. Quizás el silencio de Gar no se debía solo a la timidez. Quizás estaba ocultando quién era en realidad. Sus amigos describían a Gar como reservado. Se guardaba las cosas para sí mismo. Cuando los demás bromeaban sobre chicas o hablaban de fiestas después de los conciertos, Gar solía escabullirse. No hablaba mucho y, cuando lo hacía, no era sobre el amor ni su vida personal. Simplemente tocaba la batería y luego se encerraba en sí mismo. La gente empezó a notar que no parecía feliz. Parecía un hombre que cargaba con un secreto demasiado pesado para compartirlo. Poco antes de su muerte, Gar había aceptado aparecer en un pequeño podcast. El presentador afirmó que Gar tenía pensado hablar de su pasado, no solo de música, sino de su verdad personal. Entonces, Gar murió repentinamente de insuficiencia hepática. El episodio del podcast nunca se grabó. Esa verdad, fuera cual fuera, murió con él. Los fans aún se preguntan si estaba a punto de contar una historia que el mundo del metal no estaba preparado para escuchar. Nick Menza. Nick Menza murió haciendo lo que le gustaba, tocar la batería en directo. En un momento estaba en medio de una canción, lleno de energía. Al siguiente, se derrumbó y nunca volvió a levantarse. Fue un shock para todos, y el mundo de la música lo lloró. Pero tras la tristeza, comenzaron las preguntas. ¿Había más en la historia de Nick? ¿Podría su vida estar enredada en verdades que nunca salieron a la luz? Nick fue el segundo baterista de Megadeth que murió joven. Los fans no pudieron evitar establecer paralelismos entre su vida y la de Gar Samuelson. Ambos habían tocado en la misma banda. Ambos murieron de forma inesperada. Y ambos habían mantenido una vida muy privada. Nick nunca hablaba mucho de sus relaciones sentimentales. No tenía novias públicas, ni escándalos, solo música. Pero ese silencio empezó a resultar extraño a algunos. ¿Por qué estaba siempre solo? Los rumores comenzaron a crecer. Algunos usuarios de Internet creían que Nick había encontrado algo que lo conectaba con Gar más allá de la batería. Se extendieron teorías de que Nick había encontrado viejos diarios o cartas escritas por Gar. Estas notas, según algunos, revelaban partes de la vida de Gar que habían permanecido ocultas. Y Nick, decían, estaba preparando unas memorias en las que compartiría esas historias con el mundo. André Matos.
André Matos tenía una voz que podía romper corazones y provocar escalofríos. Se había formado en ópera y cada nota que cantaba tenía fuerza. En el escenario parecía seguro y fuerte, pero fuera del escenario era un misterio. No concedía muchas entrevistas y cuando lo hacía, siempre evitaba las preguntas sobre su vida personal. Los fans se dieron cuenta. Algunos creían que ocultaba algo, pero no podían demostrarlo. La gente en Brasil lo comentaba en voz baja durante años. ¿Por qué André siempre estaba solo? ¿Por qué no hablaba de novias o incluso de amigos fuera de la banda? Era amable y educado, pero también distante. Un antiguo compañero de banda, durante una noche de borrachera, dijo una vez: amaba como cantaba, en privado y a los hombres. La mayoría se rió, pero algunos no lo olvidaron. ¿Podría ser cierto? Se dice que André estaba trabajando en un álbum muy diferente antes de morir. No era el power metal que la gente esperaba. Era una ópera en solitario, llena de emociones e ideas nuevas para él. Algunos dicen que la ópera tenía temas que apuntaban a un amor oculto, un amor que no era seguro mostrar en el mundo del metal. Las personas que escucharon las primeras partes del proyecto dijeron que parecía muy personal, casi como una confesión. 19th Eric Carr. Eric Carr aportó una batería ruidosa y atronadora a Kiss durante la época en la que la banda no llevaba maquillaje. Tocaba con fuego y energía. Pero una vez que terminaba el espectáculo, Eric se volvía callado. No buscaba ser el centro de atención. No se abría. Y detrás de ese silencio, muchos creen que había un lado de Eric que el mundo nunca llegó a conocer. Eric era muy reservado, incluso con sus amigos más cercanos. Nunca salió con nadie en público. Nunca habló de amor. Mantuvo su corazón bajo llave. Una mujer que trabajaba como maquilladora en la gira dijo que Eric le habló una vez de un hombre al que amaba, un hombre con el que no podía estar. Dijo que Eric lloró durante esa conversación. Dijo que el mundo no lo entendería. Escribía poemas en un diario personal, poemas que nadie vio. Después de su muerte por cáncer de corazón, ese diario fue confiscado por los representantes de la banda. Nunca se compartió, ni una sola página. Los fans suplicaron por leerlo, pero el diario desapareció. Algunos creen que contenía sus pensamientos más profundos, tal vez incluso su verdad. Jesse Pintado. Jesse Pintado era conocido por su velocidad y su caos. Hizo que el grindcore fuera salvaje y crudo. Pero fuera de la música, Jesse vivía como un fantasma. La gente decía que era difícil de entender. No hablaba de amor. No contaba historias. Solo tocaba y se quedaba callado. Un roadie afirmó una vez que Jesse se enamoró de un hombre durante una gira europea en España. Estuvieron muy unidos durante semanas, siempre juntos. Luego, tras una mala ruptura, Jesse desapareció durante días. Nadie pudo encontrarlo. Cuando regresó, estaba diferente, más callado, más triste. El roadie dijo que Jesse nunca volvió a hablar de ese hombre, pero algo había cambiado. En sus últimos años, Jesse se alejó de todo el mundo. Evitaba las preguntas. Dejó de escribir canciones alegres. Algunas personas creen que se vio obligado a ocultar su verdadero yo. Quizás el mundo de la música no era un lugar seguro para alguien como él para mostrarse tal y como era.